lo ejercen o realizan gestiones ante el Registro Nacional, y precisamente pues es importante agradecerles su interés en este tipo de temas en un área que es poco conocida, como ya les mencioné, y que también las universidades son muy pocas las que hablan sobre este tipo de temas del derecho de autor. Sin embargo, es importante mencionar que nuestro país, la primera ley de derechos de autor es del siglo XIX, es la número 40 del 27 de junio de 1896, o sea, estamos hablando de hace 122 años. La segunda ley es de 1982. Costa Rica ya ha tenido desde hace más de 100 años normativa relacionada con la materia. Sin embargo, como les digo, es un área o un campo del derecho poco explorado, pero es muy interesante. Vamos a abarcar primero conceptos generales en virtud de que quizás exista poco conocimiento sobre el tema, y posteriormente el tema de los procedimientos de inscripción, que es bastante sencillo. Recordarles que la propiedad intelectual básicamente es una herramienta para fomentar el desarrollo cultural, pero además es una disciplina jurídica que se encarga de proteger todas aquellas creaciones de carácter intelectual que cada uno de nosotros pueda realizar. Okay. Perfecto. Ahora sí, ¿me escuchan un poquito mejor? Sí. Ok. El derecho de autor o la propiedad intelectual en general tiene una protección constitucional. Podemos ahí ver el artículo 47 de la Constitución Política de 1949, que nos habla de que todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de la obra, invención, marca o nombre comercial. Cuando está hablando de todo autor, estamos dentro del campo del derecho de autor. Podemos darnos cuenta que es tan importante la materia que nuestros constituyentes lo recogen dentro de la Constitución Política, hecho que no estaba recogido en la Constitución de 1871, puesto que fue la primera ley de derechos de autor, como les mencioné hace un momento, de 1896. Es hasta el 49 que se recoge constitucionalmente ese derecho, y de ahí empieza a tomar una mayor trascendencia y una mayor importancia la materia de la propiedad intelectual en nuestro país. Ahí podemos ver el artículo 121, que establece dentro de las atribuciones que tiene la Asamblea Legislativa el emitir toda aquella normativa tendiente a promover el desarrollo de la propiedad intelectual en nuestro país. La propiedad intelectual es el árbol. De ese árbol, digámoslo así, en términos sencillos, deriva la propiedad industrial y el derecho de autor, que es de lo que yo les voy a hablar. Recordar que la propiedad industrial básicamente regula toda aquella protección relacionada con la actividad industrial y comercial. Ese es un mundo aparte. El derecho de autor se relaciona con la actividad literaria y artística. Ese es el campo de acción del registro de derechos de autor. Existe una gran cantidad de normativa, no solo nacional, ahí podemos ver el artículo 47, también podemos ver, al ser parte del registro nacional, nos regimos por la ley de creación del registro, la ley de derechos de autor, la ley de observancia de los procedimientos de la propiedad intelectual, que es una normativa que regula todos los procedimientos en sede administrativa, en sede civil y en sede penal relacionados con la materia de la propiedad intelectual. Y ahí tenemos el reglamento a la Ley de Derechos de Autor, decreto 24611-J del año 95. Este decreto le establece una serie de atribuciones al registro de derechos de autor, dentro de ellas regular las entidades de gestión colectiva, que son aquellas entidades destinadas a cobrar por el uso de la música. Y les cito el ejemplo de ACAM, AIE y Fonotica, que son organismos autorizados
por el registro de derechos de autor. Esa es una de las nuevas funciones que se establecen en ese reglamento. Tenemos el decreto 37549, que es un reglamento de protección al software en el gobierno central. En palabras sencillas, este decreto lo que establece es que todas las dependencias del Poder Ejecutivo, el gobierno central, tienen que utilizar software legal, para lo cual el Registro Nacional de Derechos de Autor es el encargado de revisar que efectivamente cada institución esté en regla en este tipo de materia. Esta es normativa más reciente. No podemos dejar de lado los tratados internacionales, y ahí tenemos en primer lugar el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas. Básicamente este convenio es el primer tratado que se emite a nivel mundial en materia de protección del derecho de autor. Es de 1886, Costa Rica lo firma en 1971 y está en vigencia desde 1978. Este es el tratado madre del cual derivan toda una serie de derechos en materia de obras literarias y artísticas. Obviamente, este tratado ha sido actualizado con otros tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI. Por ejemplo, tenemos el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor, que es del 96. Este tratado ajusta toda la materia del derecho de autor al ámbito digital. Ahí es la primera normativa que recoge toda aquella explotación que nosotros hoy en día estamos viendo a través de las redes digitales, el Internet. Porque obviamente el convenio de Berna no recogía este tipo de materias. Y tenemos por allá el Tratado de la OMPI sobre interpretación y ejecución de fonogramas, que regula toda esta materia de la explotación de la música a través también de las redes digitales. Estas son las normativas más importantes que nosotros utilizamos en la actualidad en materia de derechos de autor. Aquí tenemos, bueno, vamos al objeto de protección del derecho de autor. Básicamente hay que recordar que es toda creación intelectual expresada en una forma reproducible. Esto lo que significa es que si ustedes como autores desean que una obra literaria o artística sea inscrita en el Registro Nacional, tienen que presentarla en un formato. Cuando se habla de un formato, puede ser un formato digital como el disco compacto, puede ser un formato tradicional como las obras literarias, los libros, la música, para que el Registro Nacional pueda realizar la inscripción. De hecho, quedan las obras que presentan los autores en depósito en la institución, pero sí es importante mencionar que tiene que ser reproducible. Aquí tenemos la definición que nos da el reglamento a la Ley de Derechos de Autor. Vean qué dice: es toda creación intelectual en el dominio artístico o literario en los términos de esta ley y este reglamento susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma o procedimiento. La normativa establece el dominio artístico y literario como las áreas de protección del derecho de autor, ¿verdad? Eso hay que tenerlo muy claro porque, por ejemplo, es muy común que en el registro le pregunten a uno que si una idea de un negocio se puede proteger. Esto no es protegible. ¿Por qué? Porque no es ni una obra literaria ni es una obra artística, ¿verdad? Ya vamos más adelante a ver qué tipo de obras son las artísticas y las literarias. Este tema es importante, la originalidad en el derecho de autor. ¿Por qué es importante? Porque básicamente cada uno de nosotros percibe la realidad de formas diferentes. O sea, si yo a cada uno de ustedes los pongo a dibujar el volcán Irazú, cada persona lo va a hacer de manera diferente. Eso es la originalidad. Cada uno de ustedes pone su sello personal, cómo percibe esa realidad. Vayámonos al campo artístico, por ejemplo, los cuadros de Picasso. Ustedes pueden ver el Guernica de Picasso, nadie lo ha podido pintar igual que él. Las Meninas de Velázquez, solo él las pudo realizar de la forma en que él las hizo. Vamos al campo literario, veamos a García Márquez, solo él pudo escribir 100 años de soledad.
y es una obra que difícilmente va a ser igualada. O veámoslo en artistas nacionales, por ejemplo, un Carlos Luis Fallas que escribió Mamita Yunay, un Fabián Dobles, por ejemplo, que se dedicaron a anunciar en ese caso particular las injusticias sociales que vivía la Costa Rica de los años 40. Solo ellos que percibían esa realidad podían escribir ese tipo de obras. Eso es la originalidad, poner el sello personal en cada obra, en una pintura, en un dibujo, etcétera. Y aquí hay algo importante que es necesario decirlo. Obviamente todas las obras al final lo que reflejan es la personalidad del autor, ¿verdad? Como les decía, cada pintor o cada escritor deja su huella particular en las obras. Esto es un listado meramente ejemplificativo de las obras que se puedan proteger en el registro de derechos de autor. Esto está tomado del artículo 1 de la Ley de Derechos de Autor, que es básicamente la reproducción íntegra del artículo 1 de la Convención de Bergen. Y ahí se establece, a modo de ejemplo, qué tipo de obras se podrían inscribir en el registro. Las expresadas por escrito, incluyendo los programas de cómputo. ¿Por qué? Los programas de cómputo no son una patente, los programas de cómputo, la doctrina del derecho de autor los ha considerado como obras literarias, porque al final, según los doctrinarios del derecho de autor, al ser un lenguaje numérico, ha sido expresado de esa manera y no puede ser ubicado dentro de otras categorías, se ubica dentro del derecho de autor y así lo recogen una gran cantidad de doctrinarios y obviamente los tratados internacionales recogen la obra, el software como una obra literaria. Tenemos las obras musicales que pueden ser la música grabada en disco compacto, esas son obras artísticas, por ejemplo, el pentagrama de una canción es una obra artística. La letra de una canción es una obra literaria. ¿Por qué? Porque la hacemos por escrito. Entraría dentro de la categoría de obra literaria y no artística como el pentagrama musical. Los dibujos, las pinturas y las esculturas también son obras artísticas. Las fotografías, las ilustraciones, los mapas y los planos. Hoy en día el registro se inscribe en mapas digitales. Y esto es un gran avance porque anteriormente lo que se inscribía eran los mapas comunes como uno los conocía en la práctica, los impresos. Hoy en día ya se han inscrito mapas digitales, los planos, pero no, tiene que ser un plano que tenga categorías artísticas, ¿verdad? Un diseño moderno, un diseño de un desarrollo habitacional que efectivamente sea diferente con lo que existe en el mercado, se podría inscribir como una obra artística. Tenemos las obras cinematográficas y esto son los documentales, las películas y los diccionarios, que también ingresaría dentro de la categoría de obras literarias. ¿Qué no protege el derecho de autor? Y esto es importante, no protege las noticias con carácter de prensa informativa por el derecho a la información que cada uno de nosotros tiene. Pero sí es importante mencionar que cuando ustedes utilizan una noticia, sí deben indicar la fuente de dónde se está tomando esa noticia. Eso lo exige la Ley de Derechos de Autor en la parte de excepciones al derecho de autor que me permiten utilizar las obras sin pedir la autorización del autor. No se protegen las ideas, los procedimientos, los métodos, los conceptos matemáticos en sí. Y en esto me detengo para explicarles algo que es muy común que lo pregunten. Bueno, las ideas, como ya les dije anteriormente, no se protegen en el derecho de autor. Las ideas son libres, no podría existir un registro en el mundo que protege ideas. Por lo menos en América Latina todos los registros son muy similares y no protegen este tipo de cosas. Los procedimientos, cuando hablamos de procedimientos, piensen desde procedimientos médicos hasta procedimientos para realizar productos del tipo que sean, no son protegibles. Sin embargo, si ustedes son médicos o a sus oficinas llega algún médico o algún enfermero que desarrolle un método especial para tratar cierto tipo de enfermedades, como obra literaria se puede proteger, pero eso no significa que usted o que ese médico va a tener la exclusividad de
de ese método o de ese procedimiento, ¿verdad? En ese caso en particular, la inscripción serviría para dejar constancia de que efectivamente esa persona fue el primero que desarrolló un método de esa naturaleza, ¿verdad? Pero no significa que si el día de mañana venga otro doctor, otro enfermero o un químico o un ingeniero industrial y quiera proteger un procedimiento para realizar cualquier tipo de producto, no exista una exclusividad sobre lo que ya está inscrito en el registro. Tampoco se protegen las constituciones, las leyes, los decretos, los acuerdos municipales, los reglamentos y demás actos públicos, porque precisamente son documentos de carácter público y todos tenemos derecho a este tipo de documentos. ¿Cómo se adquiere el derecho de autor? Esto es interesante. La protección de las obras artísticas y literarias es automática. Desde el momento en que una obra, un libro, una canción, un libro se escribe o una canción se compone, está protegida por el derecho de autor. Dice por ahí que no es necesario realizar la inscripción registral o el depósito legal para obtener el disfrute de los derechos. Esto lo que significa es que hay una presunción de que esa persona es el autor de esa obra, hasta tanto en sede judicial no se demuestre lo contrario. Ahora, es importante señalar que la inscripción lo que otorga es seguridad jurídica y publicidad registral. Como se dijo al principio de este seminario, en el caso nuestro el registro es declarativo, no es un registro constitutivo, ¿verdad? Entonces no es necesario la inscripción, pero sí es muy importante y más adelante les quiero explicar por qué con un ejemplo que les traje sobre este asunto. Esta es otra parte medular, digo yo, del derecho de autor. ¿Cuáles son los derechos que lo componen? Tenemos el derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho moral básicamente es el vínculo entre el creador y la obra. Al final los doctrinarios del derecho de autor lo que mencionan es que existe una relación de padre a hijo entre el autor y su obra, y es cierto. Al final la persona que escribe un libro, del tipo que sea, desarrolla un vínculo personal. No olvidemos que la propiedad intelectual está dentro de los derechos de la personalidad que tenemos todos y que están consagrados en la Constitución política, ¿verdad? Y este derecho moral es un derecho que yo no puedo ceder como autor. Yo siempre seré el autor de la obra que yo realice. Y en esta otra parte tenemos el derecho patrimonial, que básicamente yo lo defino como el monopolio que tienen los autores para explotar comercialmente la obra, y lo dice la ley, de acuerdo a las formas en que ellos lo consideren conveniente, ¿verdad? Básicamente, recordarles, el derecho moral es un vínculo que no se puede romper, no se puede ceder ni renunciar. Esto lo recoge el artículo 13 de la Ley de Derechos de Autor. Es perpetuo, es personal, es inalienable y es irrenunciable. Cualquier cláusula que exista en un contrato sobre derechos de autor en donde se establezca que el mismo se renuncia, no es válida, es una cláusula nula y no se puede establecer en un contrato sobre obras literarias o artísticas. Otro de los derechos que me otorga el derecho moral es que nadie puede deformar, mutilar o modificar una obra ajena sin autorización. Esto es muy importante porque pensemos en las obras que ya no tienen la protección del derecho de autor, obras cuyo plazo de protección ya pasó, que son 70 años. En este caso yo puedo utilizar esas obras, como el Quijote de la Mancha, como las pinturas que tengan 200 o 300 años y que ya no están protegidas, pero debo mantenerlas como se hicieron o se dieron a conocer. Yo no puedo mutilarlas. Inclusive, no vayamos a pensar en una obra extranjera, pensemos en una obra nacional que ya no esté protegida por el derecho de autor. Si alguno de los herederos de ese autor se da cuenta que hay una violación al derecho de autor, puede reclamarle a uno. Les pongo el caso de un escritor costarricense que se llamó Carlos Sáenz Herrera, que creo que él escribió una obra que se llamaba Cuentos de Angustias y Paisajes. Al registro llegó una persona, una educadora, e incluyó dentro de un texto escolar párrafos de la obra de este señor. Carlos Salazar Herrera ya es fallecido, pero esos derechos patrimoniales se los dejó
a una de sus hijas. La hija tiene conocimiento de esta violación y denuncia a esta educadora. Y la educadora tuvo que llegar a una conciliación porque obviamente había reproducido gran parte de la obra en los textos educativos de colegio y tuvo que indemnizar a la autora por esa circunstancia. Vean que ya era un autor que había fallecido. Bueno, ahí se estaba utilizando este respeto a la integridad, ¿verdad? Ejercido por uno de los herederos de esta persona. Y el derecho patrimonial, como les dije, es de carácter económico, ¿verdad? Yo puedo explotar las obras por mí mismo o autorizando a un tercero. Esto de autorizar a otros, el ejemplo más claro es las editoriales. Un autor firma un contrato de 5 años, un contrato de edición, para que la editorial Costa Rica, por ejemplo, explote un libro. Dentro de esos 5 años, la editorial puede explotar, de acuerdo a lo que indique el contrato, esa obra. Luego de esos 5 años, si no acuerdan una renovación, pues los derechos patrimoniales pasan de nuevo al autor. Importante mencionar que estos derechos patrimoniales no son cerrados. El artículo 16 de la Ley de Derechos de Autor establece el tipo de derechos patrimoniales que yo puedo explotar, pero esa normativa no es cerrada, ¿verdad? No es un numerus clausus, sino es apertus, en el sentido de que, dice la ley, cualquier nueva explotación comercial que esté acorde con el derecho de autor, que lo respete, se puede utilizar sin necesidad de que esté regulada en la ley. Aquí básicamente entramos en el ámbito de la conveniencia comercial del autor, ¿verdad? Explotar una obra de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, la Ley de Derechos de Autor nuestra no contenía la explotación digital, pero hoy es algo que es cotidiano. Si la ley no lo hubiese permitido, no andarían muchas obras, sobre todo las que están inscritas en la web, o no se subirían a plataformas digitales. ¿Por qué? Porque la ley no lo permitiría. Sin embargo, el legislador en su momento dejó abierta la posibilidad de que, de acuerdo a las necesidades de explotación del mercado, puede utilizarse una obra. Vean que es tan así que el artículo 17, un poco idealista, dice que corresponde exclusivamente al titular de los derechos patrimoniales sobre la obra determinar la retribución económica. Bueno, al final es el mercado el que impone el precio de los libros, el precio de la música, dependiendo de una gran cantidad de factores, ¿verdad? Básicamente esos son los derechos más importantes en el ámbito general del derecho de autor, tanto el moral como el patrimonial. Algunos derechos de carácter patrimonial, el de modificación, que es básicamente la posibilidad que tienen terceros debidamente autorizados de modificar la obra de acuerdo a lo previamente permitido por el autor en los contratos o en las autorizaciones que este autor haya otorgado para la explotación de la obra. El derecho de reproducción, cualquier tipo, sea la analógica o sea la digital, ¿verdad? En el caso de los libros, por ejemplo, o en el caso de la música, subirlo a plataformas digitales. El derecho de comunicación al público, que solo lo tiene el autor en principio, pero lo puede otorgar a un tercero como las editoriales. Y el derecho de distribución, que es la posibilidad de difundir la obra comercialmente o introducirla dentro del mercado, la obra literaria o la obra artística. ¿Qué sujetos protege el derecho de autor? Los autores y los titulares. ¿Qué son los titulares? Los titulares son no necesariamente autores que pueden tener el derecho patrimonial sobre una obra. En esta categoría podemos encontrar los productores de discos, las editoriales o, por ejemplo, un autor que le cede a una persona física o jurídica un derecho patrimonial. Por ejemplo, el caso de las personas que trabajan bajo una relación laboral, ¿verdad? Que ceden el derecho patrimonial de uso de esa obra a la institución o a la empresa privada. Esos son titulares, en ese caso la editorial o la institución pública. Esto, los derechos conexos, básicamente les voy a mencionar
que son derechos asociados con la difusión o la comunicación pública de una obra, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de artistas, intérpretes y ejecutantes, pensemos en el caso de una orquesta, ¿verdad? El saxofonista, el trompetista, el tecladista tiene derechos conexos, porque si bien es cierto, no es el autor de la obra, está ayudando a difundir la obra. Y en ese caso, al permitir la difusión de la obra, la ley le reconoce un derecho y debe percibir una remuneración económica por dar a conocer la obra, siempre que exista la autorización del autor, que es lo que sucede en el caso de las orquestas cuando hacen una producción musical, ¿verdad?, debidamente autorizada por el autor. Tenemos los productores de fonogramas, que son las casas disqueras, y los organismos de radiodifusión, las televisoras que tienen derechos sobre las transmisiones que ellos hacen. Este es un mundo aparte que nos daría para hablar toda la tarde, pero básicamente les dejo planteado el concepto en sí de que el derecho conexo es un derecho asociado a la difusión de una obra de carácter musical, por ejemplo, que es lo más conocido, o en el caso de las películas también pueden existir derechos conexos, pero en nuestro país no está reconocido al día de hoy. Básicamente los derechos se extienden a la música en este caso en particular. Rápidamente les voy a mencionar la titularidad en obras complejas. Puede existir la obra individual cuando es la creada por un solo autor. Estos detalles, cuando ustedes hagan la inscripción y si pueden ver los formularios del registro, se van a dar cuenta que lo tienen que declarar. Esto es fundamental para que el registrador pueda hacer correctamente la inscripción. Tenemos las obras en colaboración, creadas por dos o más personas, y se puede determinar qué parte hizo cada autor. Esas son obras en coautoría, intervienen 5 autores y yo puedo determinar qué parte hizo X, qué parte hizo Y y qué parte hizo Z. La obra colectiva, que es un tipo de obra que me parece a mí fue creada para ayudar sobre todo a instituciones públicas o privadas. Cuando hay una obra de gran tamaño, intervienen una gran cantidad de autores y no se puede determinar qué parte hizo cada cual. Pensemos en un software realizado y se ha inscrito por la Contraloría General de la República para hacer auditorías. Es tanta la cantidad de informáticos que intervienen en estas obras que no se puede determinar qué parte hizo cada cual, que el reglamento de la ley de derechos de autor le otorga la categoría de obras colectivas, en las cuales, y es la única excepción que existe en la ley, el derecho moral será de la Contraloría General de la República y el derecho patrimonial también será de la Contraloría General de la República. Esto permite a las instituciones el uso más fácil, con mayor celeridad de las obras, porque sería muy difícil estar pidiendo autorizaciones en el caso de una institución pública a los autores de una obra, pero esa es una ficción que crea la ley para ese tipo de obras, ¿verdad? Básicamente son las únicas en donde el derecho moral puede estar a nombre de una persona jurídica. Generalmente, tanto el moral como el moral siempre va a estar en cabeza de una persona física, nunca de una jurídica, excepto cuando hay una obra colectiva. Obras por encargo, cuando yo le pago a un tercero para que me haga un diseño publicitario. El derecho moral es de ese tercero, pero el derecho de explotación es mío, ¿verdad? Pero yo debo respetar ese derecho a la integridad del que ya les mencioné. No puedo modificar ni mutilar ese dibujo porque incurriría en una violación al derecho de autor, inclusive, dependiendo de la circunstancia, podría haber de por medio algún tipo de delito, ¿verdad? Dice que en la obra por encargo hay una persona física o jurídica que se le encarga a un tercero para que realice una obra futura, hay una contraprestación, no hay una relación de subordinación, simplemente yo pago para que un tercero haga una obra, y la ley presume que, salvo pacto en contrario, el derecho patrimonial le va a corresponder a la persona que paga por el diseño de la obra, en este caso una institución o una persona física. La obra asalariada,
cuando media una relación laboral, todo lo que un funcionario público o un funcionario privado realice y pueda calificarse como una obra literaria o una obra artística, el derecho patrimonial automáticamente, dice la ley, es de la institución pública o de la empresa privada. La persona física siempre va a ser el autor, pero la explotación automáticamente le va a corresponder a la institución o a la empresa privada. ¿Cuánto tiempo se protege una obra? Inicia con la creación de la obra, ¿verdad? Y aquí está el dato interesante: durante toda la vida del autor y 70 años después de la muerte, ¿verdad? El plazo de los 70 años empieza a correr a partir del 31 de diciembre del año en que esa persona fallece, ¿verdad? A partir de ahí, ustedes deben calcular esos 70 años. ¿Qué significa eso? Que durante esos 70 años yo no puedo utilizar una obra si no tengo la autorización del autor para utilizarla, ¿verdad? Y además, que yo, si ese autor está fallecido, como el ejemplo que les puse hace un momento, debo pedir la autorización a los herederos, a aquellos que en el proceso sucesorio se hayan adjudicado el derecho patrimonial sobre esa obra. Esos son los legitimados para que me autoricen a mí el uso de esa obra que yo requiero de acuerdo a lo que yo necesito utilizar. Luego, dice aquí, de este plazo de protección la obra pasa a ser de dominio público. Se puede utilizar o reproducir libremente siempre y cuando se respete el derecho moral de paternidad de autor. Si la obra ya pasaron 70 años, pensemos un libro, pensemos una pintura, yo podría utilizar esa pintura o esa obra musical, pero yo la debo mantener como el autor la dejó, ¿verdad? Si, por ejemplo, está dentro de los 70 años y yo requiero cambiar una obra musical de ritmo, por ejemplo, necesariamente tengo que pedir la autorización del autor. Si ya pasaron esos 70 años y yo requiero hacer lo mismo, en ese caso no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque la obra se debe mantener como la dejó el autor, ¿verdad? A partir de la muerte, la obra se mantiene como él la concibió, ¿verdad? Porque ahí intervendría, si se modifica, ese derecho al respeto del prestigio de ese autor y ese derecho de respeto a la memoria de ese autor, ¿verdad? Pensemos en el caso de la Mona Lisa, que le han sacado versiones de todo tipo. El tema con esta obra es que tiene más de 300 años y difícilmente uno va a encontrar un heredero del pintor. Entonces es muy difícil, pero si son obras que tienen 100 años y están los autores vivos, yo podría tener problemas si las modifico sin que me dé una autorización del autor, ¿verdad? Importante, transmisión del derecho de autor. Los derechos morales nunca, como lo mencioné hace un rato, nunca se pueden ceder. La paternidad sobre una obra no se puede renunciar, porque es un derecho de la personalidad, como lo es el derecho a la educación, como es el derecho al voto, como es el derecho al trabajo. Son derechos irrenunciables. Y en este caso la autoría es un derecho irrenunciable. Y como les dije anteriormente, si hay una cláusula en este sentido, es nula, ¿verdad? El derecho patrimonial sí se puede ceder, precisamente porque es de carácter económico. Por eso es que se permite esa cesión. Los contratos de cesión, los contratos de edición, los contratos de obra por encargo, yo los puedo inscribir en el Registro Nacional, sin necesidad de que la obra esté inscrita, porque son documentos independientes. La única formalidad que le pide el registro al notario es que presente o el original del contrato o la copia certificada, debidamente autenticada por abogado o por notario. La ley habla de 2 testigos. Si lo ponen, está bien, pero básicamente con la firma del notario es básicamente suficiente, ¿verdad? Y si se hace en escritura pública, pues también. Pero que quede claro, los contratos sobre obras de edición o contratos de obras por encargo se pueden inscribir en el registro sin necesidad de que la obra esté inscrita en el registro. El trámite de inscripción en el registro, básicamente lo vamos a ver rápidamente porque ya me quedan 10 minutos.
La inscripción tiene efectos declarativos, ¿verdad? La omisión del registro no perjudica el goce o disfrute de los derechos. Ya les voy a explicar esto. Hace presumir como ciertos los hechos y actos inscritos, salvo prueba en contrario, ¿verdad? Importante la inscripción, ¿por qué? Hoy en día es muy común que se inscriban en el Registro Nacional software. Lo que más se inscribe son obras literarias, pero de hace unos años para acá uno puede ver que se inscriben mucho software, mucho las aplicaciones que utilizamos en los teléfonos, algunas están inscritas en el Registro Nacional. Es importante la inscripción, ¿por qué? Y se los digo, en la práctica lo he visto. En el caso del software, lo primero que hace la Fiscalía General cuando hay un delito es pedirle una certificación al registro de la inscripción de la obra. Y básicamente el artículo 116 de la Ley de Derechos de Autor dice que este certificado que emite el registro hace plena prueba de la autoría de la obra. Cuando el fiscal conoce esa certificación y el juez lo conoce en un proceso judicial, por experiencia, le da mayor validez a cualquier prueba testimonial o cualquier prueba pericial sobre la autoría, ¿verdad? Nunca, en los años que tengo de trabajar en el registro, he visto que un juez anule un asiento de inscripción en el registro de derechos de autor. De ahí la importancia de inscribir las obras. Generalmente, y esto pasa en el ámbito de los artistas, no inscriben las obras, no se interesan por ese tema. Lo hacen cuando ya andan persiguiendo un delito o este tipo de cosas y a veces ya es muy tarde. ¿Por qué? Porque la violación a ese derecho ya tuvo grandes consecuencias o consecuencias graves, sobre todo económicas, en el ámbito de los autores, ¿verdad? Entonces, sí es importante dejar constancia de ese tema. ¿Qué obras se inscriben? Los actos, contratos o documentos relativos a derechos de autor, obras literarias y artísticas y los seudónimos, que no es el nombre original del autor, pero que es utilizado para firmar las obras, ¿verdad? Les cito el caso de Carmen Lira, por ejemplo, es un ejemplo clásico de seudónimos que se pueden inscribir. Requisitos de inscripción. Los formularios están en la página del registro. Hay una circular que estableció la posibilidad de inscribir las obras a través de formularios. Hay para obras literarias y artísticas, para software, para audiovisuales, etcétera. Son 6 o 7 formularios. Es más fácil hacerlo así que guiarse por el artículo 103 de la Ley de Derechos de Autor. Yo les recomiendo utilizar los formularios. Inclusive, ustedes pueden utilizar el formulario como machote y desarrollar la solicitud siguiendo los pasos o la información requerida en el formulario. Con eso es suficiente y lo pueden hacer en una hoja, en un documento privado, no se requiere ni siquiera hacerlo en papel de seguridad, excepto si autentican la firma del autor como notarios, que ahí sí lo tendrían que hacer en papel de seguridad, pero la pueden autenticar como abogados y no requiere presentar el papel de seguridad. Vamos rápidamente. Una solicitud que no tenga defectos, este que está aquí es el formulario de inscripción. Una solicitud que no tenga defectos, les decía, y que sea una obra inédita, en 8 días está inscrita. Es muy rápido en realidad. Inmediatamente el registrador lo que hace es emitir el certificado y el asiento de inscripción, que el autor sí tiene que firmar personalmente en el registro. Este es el asiento de inscripción y este es el certificado. Aquí se declara quién es el autor y quién es el titular del derecho patrimonial. Si la obra no es inédita, si es una obra divulgada, ahí sí el plazo de inscripción es más largo. ¿Por qué? Porque la ley exige la publicación de un edicto por una sola vez, ¿verdad? Entonces se dan 30 días de plazo, son días hábiles, y ahí la inscripción puede andar entre 1 mes y medio, 2 meses, ¿verdad? Esto si no tiene defectos, ¿verdad? Posteriormente, si no hay oposiciones, se procede a emitir el certificado y el asiento de inscripción. Si hubiese una oposición a su inscripción, ahí el registro entra a valorar cada fundamento de ese tercero en relación a la solicitud de no inscribir esa obra en el registro, y entonces ahí el proceso sí puede durar 3 meses, 4 meses perfectamente.
Bueno, esto es el título y lo que se le entrega al autor, los timbres que debe llevar el título, ya estos no existen, entonces se paga el entero en el banco. Algunos requisitos básicos, rápidamente: si el autor es un menor, tiene que solicitar la inscripción quien ejerza la patria potestad y el registrador les va a pedir un certificado de nacimiento de ese menor de edad. Si la solicitud es presentada por algún editor, tiene que aportar el contrato de edición o el contrato de cesión de derechos patrimoniales para estar legitimado. Si existe una relación laboral, debe demostrarse, si por ejemplo es un funcionario público, que el Departamento de Recursos Humanos debe emitir una certificación en donde se demuestre que hay una relación laboral entre ese funcionario y la institución, ¿verdad? Importantísimo, y este último es el defecto que más sale en obras literarias. Si la obra que se desea inscribir contiene otras obras que sean objeto de protección por el derecho de autor, se debe aportar las autorizaciones. Si, por ejemplo, un libro viene con un arte terminado y no se indica o no se aporta en la solicitud de inscripción la autorización de ese dibujante o de ese diseñador gráfico para el uso de la obra, se lo sacan como defecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente el registro no podría inscribir una obra y respetando el derecho de autor de otras obras artísticas que puedan venir dentro de un libro. Pensemos en los dibujos, pensemos en las fotografías, y en el caso de las fotografías es más grave por el derecho a la imagen, en el cual el registrador, por el artículo 47 del Código Civil, les va a pedir la autorización de la persona que aparece en la imagen para que proceda a esa inscripción, ¿verdad? Si la obra es una escultura, debe presentar una foto de frente y de perfil. Importante, si es una obra literaria, puede presentarla impresa en computadora, no se necesita una obra salida editorial. El requisito mínimo es que venga en computadora y con una portada, ¿verdad? Las obras inéditas, cuando son solo conocidas por el autor, en la portada deben ser firmadas por el autor y la firma autenticada por abogado. Es un requisito que lo pide el artículo 107 de la Ley de Derechos de Autor número 6683. Que se me olvidaba mencionarlo, si la obra contiene el ISBN, ¿qué es esto? Es ese código de barras que le ponen a los libros en la Biblioteca Nacional. Si una obra lo tiene, que generalmente todas la tienen, existe una figura del depósito legal. El artículo 106 de la Ley de Derechos de Autor establece que cuando una obra se publica, yo debo de hacer el depósito de la obra en 7 bibliotecas públicas. Las que recuerdo en este momento: la UNED, la UNA, la Asamblea Legislativa, la Universidad de Costa Rica, el Tecnológico, el Archivo Nacional, básicamente. Entonces, cuando van a presentar la obra con el ISBN, le deben adjuntar a la solicitud las cartas en donde yo entregué ese ejemplar en esas bibliotecas que antes les mencioné. Eso es un error muy común y que inclusive las editoriales que conocen de ese tema generalmente lo incumplen, ¿verdad? Y esto lo dejo ahí planteado porque esto es otro mundo y es muy interesante. La inscripción de software es el único trámite que se realiza en el registro de derechos de autor en el cual no solo interviene un registrador abogado, interviene un informático que verifica el código fuente, que es, en términos sencillos y para uno que no es informático, es como la memoria del programa. Si yo tengo ese código fuente, que es generalmente lo que copian los delincuentes, yo puedo echar a andar ese programa de cómputo. Entonces, ese código fuente, si lo presentan abierto es que yo simplemente aporto el disco compacto con el código fuente, pero también me da la posibilidad la ley de presentarlo en sobre cerrado con una declaración jurada del autor indicando el contenido, que esto es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque uno como abogado no sabe qué tiene ese disco y yo no voy a dar fe del contenido de un disco de algo que yo ni siquiera conozco. Entonces, el remedio más sencillo es que un notario haga una declaración jurada y que el autor declare el contenido de ese código fuente. Esto lo revisa un informático que igual emite un criterio sobre los aspectos técnicos de la obra y también revisa las licencias de los programas. Yo no puedo como informático partir de cero para realizar un software, yo tengo que usar otro programa. De ese otro programa yo requiero tener las licencias originales. Si no hay, y esto es un defecto muy común,
Si yo utilicé una licencia pirata, mejor ni solicite la inscripción, porque no procede, ¿verdad? Hasta que no aporte las originales, ¿verdad? Ese es un defecto común, el de las licencias. Copia del diseño de las pantallas es imprimir básicamente todo el desarrollo de la aplicación o de ese programa de cómputo. Esto se puede presentar todo en disco compacto. Sí, el plazo de inscripción es mucho más largo porque se tiene que generalmente publicar un edicto. Y además, en la parte técnica siempre la experiencia nos dice que nunca se presenta un software que pase sin defectos. Generalmente siempre tiene algún defecto, ¿verdad? Y generalmente es en la parte técnica donde más se falla en este tipo de cosas. Básicamente esto era lo que les quería comentar hoy. Si tuviesen alguna duda sobre el tema, pueden escribir a este correo. Con mucho gusto yo les puedo responder cualquier pregunta, porque es un tema poco conocido. Yo atiendo muchas consultas todos los días de abogados y de notarios que no conocen del tema. Hay una oficina en el 4º piso del edificio de propiedad intelectual, en el registro, en el cual ustedes pueden llegar y hacer preguntas, me pueden buscar a mí con muchísimo gusto. Si yo les puedo ayudar, estoy a sus órdenes. Lo pueden hacer por correo electrónico, pueden llamar a este número, que es el directo, y con muchísimo gusto. Yo sí les recomiendo, sobre todo si no tienen mucho conocimiento del tema, que pregunten primero antes de hacer la inscripción. Vieran que eso les ahorra mucho tiempo y hasta dinero, porque a veces presentan cosas que no se pueden inscribir en el registro. Entonces, correrse el riesgo de que un registrado le rechace una inscripción y quedar mal con un cliente, pues no es como muy agradable. Preferiblemente preguntar, y si existe esa posibilidad, pues mucho mejor. Así que yo quedo a su disposición para cualquier pregunta, y como les digo, si no la quisieran hacer aquí en público, pues me pueden escribir a este correo y con mucho gusto los atenderemos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.